pero a lo largo del tiempo no, nos pasamos por alto lo básico o nos saltamos el fundamento de nuestra fe. Y, y en este tiempo pensé mucho en qué debíamos compartir, qué debíamos enseñar, porque esta iglesia es relativamente, a pesar de que tiene hartos años, es relativamente nueva. Y nueva porque no ha habido mucho, de repente no hay mucho crecimiento ni mucha madurez. Y es porque muchas cosas posiblemente que no se han entendido bien, o es posiblemente porque también hay gente nueva. Y por eso nuestro tema o estos temas que vamos a comenzar a enseñar son básicos, es de fundamento en realidad. Y por eso puse como título el Evangelio de Salvación. Y vamos a partir enseñando 2 o 3 estudios que vamos a hablar de fundamento, pero también a la vez, uno es sábado, cada 15 días vamos a, o sea, cada 3 estudios vamos a hacer, en estos talleres vamos a hacer invitaciones a personas que a lo mejor son nuestras amigas, a lo mejor alguien conocido, a lo mejor temas que son bien controversiales, son temas que tienen que ver directamente ahora con lo que el mundo está tratando, que tiene que ver con el aborto, tiene que ver con la eugenesia, con todas las cosas que hoy día están en los temas que están en la palestra y que muchas veces nosotros como creyentes no sabemos qué contestar. Entonces, estos talleres, obviamente nosotros vamos a fundamentar muchas de las cosas que vamos a compartir con respuestas bíblicas, pero la idea es alcanzar a otras personas también, porque muchas veces la gente, no es que la palabra de Dios no tenga la fuerza para compartirse y que no tenga el mismo impacto, pero muchas veces las personas no llegan simplemente porque uno lo invita a una reunión bíblica. Pero sí podemos invitarlos y compartir algo y compartirles también lo que dice el mundo y lo que dice la Biblia acerca de estos temas. Así que los vamos a ir anunciando a medida que se acerque la fecha, los vamos a ir anunciando para que ustedes también, y va a ser un desafío, para que también ustedes puedan invitar a otra persona. ¿Ok? De eso se trata más o menos este año lo que vamos a hacer. Y ahora vamos a comenzar el estudio que le puse por tema, como le dice, el Evangelio de Salvación. En los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nosotros tenemos un panorama completo de lo que sucedió después de los 400 años de silencio, donde el Señor, Dios, no le había hablado al hombre, no se había revelado al hombre, no habían habido milagros, no había profetas, no había palabra para el pueblo de Israel. Después de esos 400 años de silencio, Dios permitió que Juan el Bautista, eh, se levantara y preparara el camino del Señor, ¿cierto? Eso dice la Biblia. Fue un hombre a quien Dios llamó y capacitó, ¿para qué? Que fue, dice la Escritura, que fue el último de los profetas. Y él comenzó a hablar del camino del Señor, empezó a anunciar y empezó a bautizar también acerca del bautismo en agua para arrepentimiento. Dice la Escritura que este hombre era un hombre que tenía el espíritu de Elías. ¿Y por qué se refiere a que tenía el espíritu de Elías? Porque era un hombre confrontacional, era un hombre súper directo, era un hombre eh, muy que Dios lo usó mucho a Elías, por ejemplo, para confrontar el pecado y hacer que el pueblo volviera su corazón a Dios. Y Juan el Bautista hizo exactamente lo mismo. Con el mismo poder de Dios en su vida, fue confrontacional con la palabra de Dios y anunciaba la palabra de Dios con autoridad y directo y llevando a la gente al arrepentimiento. La Biblia dice que Juan el Bautista fue uno de los más grandes profetas, no porque fuera un hombre tremendo, sino porque su ministerio fue súper cortito, pero fue porque él hizo la voluntad de Dios y él menguó cuando fue el tiempo de menguar. Cuando él tuvo que dejar el lugar y ponerse a un lado, él lo hizo, porque en todo momento reconoció a Dios sobre su vida. Entonces, a Juan el Bautista Dios le reveló que quién era
su hijo. Dios le reveló que Jesús era el Mesías. Por mucho tiempo el pueblo de Israel había escuchado de la venida del Mesías. Ellos sabían que venía, estaba anunciado de mucho tiempo atrás por las escrituras, estaba anunciado que el Mesías vendría. Y Juan, cuando lo anunció, dijo que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero para la gente eso no fue lo que quedó en el tintero de su mente. Para la gente ellos esperaban al Mesías, al Redentor, porque ellos esperaban que alguien viniera a libertarlos, que viniera un libertador. Eso era más fuerte para ellos. Pero nosotros vemos que ellos no reconocieron al Mesías, porque a pesar de que vieron los milagros en Jesús, vieron quién era Jesús, de hecho cuando Jesús fue bautizado, dice que el Espíritu vino sobre él, se posó como paloma y el cielo se abrió y Dios habló. La gente escuchó lo que Dios dijo y que Jesús, Dios le dijo a la gente ahí, dijo, este es mi hijo amado en el cual yo me complazco, en el cual yo tengo complacencia. Pero aún así esto no les quedó en el tintero, no les quedó en su corazón porque ellos tenían una expectativa distinta acerca del Mesías. Este Mesías no cuadraba con lo que ellos esperaban. Entonces, dice la escritura entonces que después que Juan predicó y él se salió del escenario, él fue encarcelado, Jesús fue quien comenzó, inició su ministerio. Dice que una vez que él fue bautizado, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, pero para ser tentado en su humanidad. ¿Por qué? Porque si bien Jesús fue 100% Dios, también fue 100% hombre. ¿Y por qué él fue llevado al desierto para ser tentado, para ser probado en su carne? Porque si bien era el 100% Dios, él se limitó a un cuerpo humano para vivir como nosotros, para poder identificarse con nosotros, para poder eh, identificarse con el hombre, para que mostrarnos que en calidad de hombre nosotros podemos vivir una vida con Dios, para que nosotros pudiéramos identificarnos con Él. Y como por eso dicen Hebreos que nosotros, dice, no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, porque Él padeció las mismas cosas que nosotros, Él fue como nosotros. Por lo tanto, si nosotros podemos, Él se puede identificar, nosotros nos podemos identificar con Él, porque Él en su humanidad fue como nosotros. Y Él no usó no usó de su deidad para vivir como hombre. Entonces, luego de este tiempo de prueba que Jesús tuvo en el desierto, fue aprobado por Dios y comenzó su ministerio. Y en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, búsquenlo ahí, Marcos, no se me enredó la lengua. Capítulo 1, versículo 14 y 15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces aquí Jesús comienza su ministerio, pero lo primero que comienza a anunciar es el cumplimiento de la palabra que ya ellos tenían, que ellos ya sabían que vendría el Mesías, que vendría uno que iba a interceder, y dice, y el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Entonces, ¿qué tiempo se había cumplido? El tiempo en que Dios mismo ya estaba habitando en medio de ellos. Dios mismo venía ahora a acercarse al hombre. Dios se hizo hombre para vivir en medio nuestro. Y por eso dice que el reino de Dios se ha acercado, porque es Dios quien se acercó al hombre, es Dios quien se humanizó para poder alcanzarnos a nosotros. ¿Para qué? Para acercar su reino, porque si nosotros vemos que desde el principio el hombre pecó, el hombre no tenía acceso para entrar al reino de Dios, pero al venir Jesucristo, al venir a hacer esta obra, ahora Jesucristo nos permitiría tener el acceso para poder entrar a este reino, para poder tener esta comunión con Dios, para poder tener unidad con Él. Y este es el tiempo que se había cumplido. El tiempo se ha acercado, dice,
arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, todo Israel sabía estas promesas, todo Israel sabían que vendría un día el Mesías. Pero como les decía, ellos no creían porque Jesús para ellos era una persona que lo conocían como el carpintero, no era una persona que, a pesar de que ellos podían ver milagros en él, podían ver la obra de Dios en él, pero no lo reconocían, porque ellos esperaban un, un defensor, un guerrero que viniera a defenderlos de la cautividad romana, de toda la opresión que ellos estaban viviendo, y Jesús vino como un siervo humilde, entonces no cumplía sus expectativas. Entonces, cuando él dice que el reino de Dios se ha acercado, está diciéndonos que el mismo rey vino a ser el puente para que el hombre pudiera tener acceso, de poder tener comunión con Dios. Como les decía, el hombre había pecado desde el principio, por lo tanto no había entrada. Desde el principio el hombre pecó, había una destitución, una lejanía, estaba rota la relación con Dios, no podíamos tener comunión con Dios. Y él vino a ser el acceso, el puente, para que nosotros pudiéramos tener comunión con él. Es decir, Jesucristo vino a abrir el camino. Y Jesús comienza su ministerio diciendo algo importante: arrepentíos. Y la palabra arrepentíos significa metanoia. Es una palabra súper importante porque antes de cualquier cosa, lo primero que el Señor insiste, lo primero que dice, arrepentíos. Y arrepentimiento significa o quiere decir un cambio de actitud de total, o sea, en su totalidad, no parcialmente. Me explico. No es que yo me arrepiento y después vuelvo a hacer las mismas cosas que antes. No, yo me arrepiento y hay una total transformación, un total cambio. El significado de la palabra arrepentimiento, que es metanoia, es un cambio de propósito. O sea, yo antes pensaba y tenía un propósito, ahora tengo otro, totalmente distinto. Ahora, ¿qué implica arrepentimiento? En el capítulo 3 de Amós, versículo 3, o sea, arrepentimiento lo podemos ver en tres áreas de nuestra vida. En Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Lo primero que podemos ver aquí, que cuando hay un arrepentimiento, lo que hay en nuestra vida es un cambio de dirección. Porque cuando dice aquí, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, se refiere no a nuestra amistad, no unos con nosotros, o nosotros con un amigo o con una persona. Está hablando de estar de acuerdo con Dios. O sea, uno andará con Dios si no está de acuerdo con Él. Eso está diciendo, andarán juntos, porque cuando uno lee la escritura y lee esta porción bíblica, se refiere directamente a la relación que Dios tiene con el hombre o el hombre con Dios. Entonces dice, ¿andarán juntos si no estuvieran de acuerdo? Por supuesto que no. Porque si yo quiero ir a un lado, o por ejemplo, quiero ir al supermercado con mi hija y mi hija quiere irse por otro camino y yo me voy por este camino, ¿andaremos juntas? No, porque ella va por un lado y yo voy por otra. Entonces, por eso dice el Señor, ¿andarán juntos si no estuvieran de acuerdo? No. ¿Por qué? Porque al estar de acuerdo con Dios, yo tengo que acomodarme a lo que Dios, o como Dios ve las cosas, y como Dios quiere las cosas, y como Dios me enseña las cosas, y no como yo quiero, ni como yo pienso. Entonces, cuando dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. O sea, yo no puedo tener ni siquiera comunión con Dios, ni siquiera andar con Él si yo no pienso como Él, ni recibo las cosas que Él me enseña, ni me adapto a lo que Él me dice que yo tengo que adaptarme o el cambio que yo tengo que hacer. Entonces, esa es la primera cosa. Lo primero que hay es un cambio de dirección. Cuando hay arrepentimiento, hay un cambio de dirección. ¿Qué más significa arrepentimiento? En Ezequiel 36:25. En Ezequiel 36:25. Cuando hay arrepentimiento, dice, ¿lo buscaron? Ezequiel 36:25. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra
que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Entonces lo que nos está diciendo Dios aquí, que cuando hay verdadero arrepentimiento, hay un cambio también de corazón, un cambio distinto, un corazón distinto al que teníamos antes, un corazón nuevo, de sentir distinto, de pensar distinto, de tener ideas distintas, porque recordemos que corazón no tiene que ver con la carne, tiene que ver con el centro de nuestros pensamientos. Entonces, un pensamiento nuevo, un pensamiento em, eh, blando, un pensamiento que esté de acuerdo a su amor, a su voluntad. Entonces, eso es lo que significa arrepentimiento. Primero, cambio de dirección, cambio de corazón. También, ¿qué otra cosa sucede cuando hay arrepentimiento? Dice Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos, un segundo, voy a buscar. 12, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que hay aquí? Cuando uno realmente hay un arrepentimiento, hay un cambio de mente, hay una transformación por medio de la palabra, hay un cambio de pensamiento, hay un cambio de, de perspectiva, de ver las cosas no a nuestra manera, sino a la manera que Dios nos enseña. Por lo tanto, por eso yo puedo poner eh, mi cuerpo en sacrificio vivo, y por eso puedo comprobar la buena voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ha sucedido esto, porque ha habido un arrepentimiento en mi vida. Y cuando hay arrepentimiento, entonces hay cambio de dirección, hay cambio de corazón y hay cambio de mente. Por eso el Señor partió diciendo, el reino de Dios se ha acercado, pero dice arrepentidos, arrepentidos, porque sin arrepentimiento, sin este cambio, no podemos conocer realmente a Dios. Si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados, sin arrepentimiento no pasa nada. Entonces, el arrepentimiento genuino nos hace posible hacer lo que antes nosotros éramos incapaces de hacer. ¿Qué éramos incapaces de hacer nosotros antes de cumplir el primer mandamiento? ¿Por qué? En Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces era lo que yo no podía hacer antes, porque una persona que no tiene a Dios, que no se ha arrepentido, no puede amar a Dios, no puede amarlo. ¿Por qué? Porque es Dios quien va provocando esa transformación en nuestro corazón. Yo me recuerdo que cuando era católica, porque mi mamá nos habló mucho acerca de Dios cuando nosotros éramos chicos, y yo creo que ahí nosotros logramos tener los principios, los valores y los principios que tuvimos, y teníamos temor de Dios también, porque nos habló mucho. Pero yo me recuerdo que cuando iba a la iglesia o iba al mes de María y todo, yo decía, ahora sí voy a buscar a Dios y voy a rezar, porque en ese tiempo ni sabía de la oración nada, pero yo decía, voy a rezar y me voy a portar bien. Pero me duraba solamente ese instante, porque el otro día, cuando ya iba haciendo recuento en el día, yo ni siquiera me había acordado. En la mañana había despertado como un pájaro y había vivido todo el día ya, y ni siquiera me acordé de haber rezado, ni siquiera me acordé de Dios. ¿Por qué? Porque no estaba Dios en mi vida, porque lo que va a ocasionar que yo tenga eh, comunión con Dios, o que yo busque a Dios y ame a Dios, es que yo primero haya hecho este primer paso de arrepentimiento, me haya arrepentido primero de mis pecados. Porque cuando yo me arrepiento totalmente, me arrepiento delante de Dios, reconozco mi condición, mi mente comienza a cambiar, mi corazón cambia, mi dirección cambia. Y por eso ella es algo que va a suceder en forma natural. Yo no me tengo que esforzar para tener comunión con Dios, ni me tengo que esforzar para acordarme, ay no, verdad que no he hecho esto, verdad que no me tengo que portar mal, verdad que no tengo que hablar malas palabras, verdad que, ay, verdad que tengo que orar. No ando asustada, mi vida no es como muchas veces uno lo ve
en las películas católicas donde la gente se golpea y se castiga y cumple penitencias porque no se portó bien. No es así, es un fruto natural, va habiendo un cambio en forma natural. Por eso Jesús dijo, arrepentidos, fue lo primero que dijo, y creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio, que la palabra es evangelius o evangelius, que significa buenas noticias, creer en estas buenas noticias. Ahora, para los judíos y para los israelitas, este era un término militar, evangelios. Es decir, que cuando ellos volvían de una guerra o de una batalla, venían con un pergamino o con un pergamino medio abierto, era visible a la gente. Eso significaba que ellos habían salido victoriosos, que ellos habían vencido en la batalla. Y también este rollo o este evangelio significaba que cuando alguien venía a tu casa con ese pergamino, era que te traía la noticia de una invitación a una boda. Por lo tanto, eran buenas noticias. Entonces, cuando el Señor dice, creed en el evangelio, lo que el Señor le estaba diciendo a ellos, lo que significaba para ellos, y entendían muy bien que significaba un término de una invitación para una boda, y también sabían muy bien que significaba el evangelio, significaba que era un término de victoria, de haber vencido. Pero ¿qué era lo que el Señor estaba anunciando? Por eso dice creer en el evangelio, porque el Señor lo que estaba anunciando era que Él venía a vencer y a vencer el pecado y la muerte. El pecado, porque el pecado es lo que nos liga a nosotros, los que nos tienen esclavitud. Es algo que está intrínseco en nuestra vida y es algo que solamente Dios nos puede liberar de esa esclavitud. Y también de la muerte. Y la muerte, ¿a qué se refiere? No se refiere a la muerte física porque nos vamos a morir. Una vez alguien me decía, pero si Jesús venció la muerte y dice la Biblia que venció la muerte, ¿por qué mi hermana se va a morir? Porque no está hablando de esta muerte, todos vamos a tener que morir. Nosotros todos vamos a morir físicamente, pero esta muerte que Jesús venció es la muerte espiritual. Y la muerte espiritual se refiere a la separación que la persona tiene cuando muere sin Dios. Es la separación eterna. A eso, a eso Jesús se refiere que vendría a vencer la muerte, pero la muerte de la separación, la separación eterna del hombre que no tiene a Dios, de la persona que no tiene a Dios. Entonces, como todos nosotros desde el principio ya estábamos destinados a la muerte eterna, Jesús vino a ser el puente para que para que no fuéramos a la muerte eterna, sino que nos vino a liberar de ese fin, ¿cierto? Y por eso Él es vencedor, porque Él viene a vencer, vino a vencer, a vencer el pecado y a vencer la muerte. Por otro lado, cuando dice que esta invitación también se refiere a una invitación a las bodas, se refiere a que Jesús también, con su muerte y con su venida, y al creer en el Evangelio también nos está anunciando que nosotros también somos invitados a esas bodas. Porque increíblemente si nosotros vemos la Escritura, la Biblia comienza con una boda y va a terminar con una boda. Y va a terminar con la boda del Cordero, donde nosotros como su iglesia nos vamos a casar con Él. Pero es a eso lo que el Señor estaba anunciando. Esa era su venida, lo que venía a hacer. Por eso dice, y creer, arrepentidos y creer en el Evangelio, creer en lo que Jesús venía a hacer por nosotros. Por eso, lo que Jesús comenzó anunciando es lo que estaba profetizado en Isaías 61. Lo voy a leer. Isaías 61, versículo 1 y 2. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y eso es lo que Jesús venía a hacer. Estaba proclamando el año de la buena voluntad de Jehová, que venía a hacer toda esta obra por nosotros. En Lucas capítulo 4, dice que Jesús cuando principió su ministerio, dice que él, lo primero que
que llegó a ser, no fue ir a Jerusalén y a lugares grandes donde él podía manifestarse como Dios, sino que él dice que fue a Nazaret. En el versículo 16, fue a Nazaret, donde era el lugar donde lo conocían todos, donde él había nacido, donde él se había criado en realidad. Y dice que él fue a la sinagoga, eh, porque él tenía por costumbre congregarse. Y dice que fue a la sinagoga y se levantó para leer el libro el libro, dice, voy a leer mejor, dice el versículo 17, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde donde estaba escrito. Él dice que buscó entonces la escritura y la abrió y la leyó. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los suprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, el Señor ahí le estaba revelando que era el momento en que esta escritura se iba a hacer real. Él estaba anunciando que esa escritura estaba hablando sobre él. Pero dice que todos los ojos estaban puestos sobre él. ¿Y saben por qué estaban puestos sobre él? Porque hasta ese entonces Jesús era conocido como un carpintero, como uno de los que vivía con ellos, como alguien que no tenía no llamaba mayormente la atención. Porque en Isaías 53 nosotros podemos ver que estaba ya dicho la obra que vendría a ser el siervo sufriente, que era Jesús, y dice que en él no habría hermosura ni parecer. O sea, no había haber nada atractivo físicamente el cual pudiera atraer a la gente. Pero Jesús anuncia que él era el ungido de Dios, quien venía a hacer esta obra maravillosa por nosotros y por ellos, en este momento que él se estaba revelando. Y cuando les digo que me llama mucho la atención cuando el Señor dice arrepentidos, dice y creed en el Evangelio, porque eso es lo que ellos tenían que llegar a creer, en la obra que Él haría a través de sí mismo, por nosotros. Ahora, hay una palabra clave que dice arrepentidos y creed en el Evangelio. La palabra creer es cuando uno deposita confianza y descanso en alguien. Pero, ¿qué es lo importante de creer? En Santiago, nosotros tenemos que, Santiago dice, ¿ustedes creen en Dios? Sí, le dice, sí creemos. Bien hacen, le dice, un aplauso. Ustedes creen, un aplauso. Pero también los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿qué es lo que hace la verdadera diferencia entre la forma de creer de los demonios? Primera cosa, ellos creen porque saben quién es Dios y ellos se rebelaron contra Dios voluntariamente y para ellos no hay redención. Ellos no están incluidos en la redención. Nunca, nunca, nunca ellos van a poder ser participantes de esta obra que hizo Jesucristo. Pero el creer es creer por fe, el creer en Dios es algo que es activo. Eh, el creer en Dios significa en forma natural llegar a obedecer lo que Dios nos ha enseñado, lo que Dios nos ha compartido, lo que Dios se nos ha revelado. Significa poner en obediencia lo que Dios nos enseña. El creer no solamente se acompaña de conocimiento, de mental, de saber cosas, porque hay muchas personas que piensan que creen porque te pueden citar la escritura, incluso tú puedes compartir con ellos y ellos te pueden dar cátedra y sí, el Señor, pero eso no significa y no está dando ninguna evidencia de que si realmente la persona cree o no cree. ¿Qué es lo que va a demostrar que una persona cree? Su vida, el permanecer, el obedecer, porque el creer en Dios va a ir como consecuencia, va a llevar a que ese creer tenga una fe activa, haya una consecuencia de ese creer en su vida.
A eso se le llama fe activa. Porque dice Juan lo voy a leer mejor. Primera de Juan, lo tengo anotado aquí, pero es Primera de Juan. Aquí. Aquí está. Primera de Juan, capítulo 2 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. Entonces, la persona que realmente cree en Dios, guarda sus mandamientos, y guardar sus mandamientos no significa guardarlos en una caja, significa considerarlos, tenerlos presentes, que sean importantes, que sea algo de valor para uno, que sea algo que marque mi vida, que sea algo que yo realmente lo necesito, que sea algo que realmente yo lo entiendo y lo quiero vivir. Entonces, Jesús dice que debíamos creer en Él, poner toda nuestra confianza y nuestro descanso en la obra que Él vendría a hacer. Por eso creer en el Evangelio, creer en la obra que Él ya había anunciado que iba a venir a hacer, pero ahora era el momento que lo llegó a hacer. Entonces no está hablando solamente de un mero sentir, sino de una persona, de un yo mismo que lo obedezco y que me someto. Y esto es algo importante, porque el Evangelio es algo que impacta en nuestra vida. Por eso dice en Romanos, capítulo 1, versículo 16, Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. A ver, leámoslo. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios. O sea, es un poder que este poder, esta palabra poder significa poder dinamita. Es un poder de explosión, que explota toda tu vida, tus pensamientos, todo es un poder transformador. Por eso dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y él más que nada pudo decir eso, porque Pablo, ¿quién era Pablo? Pablo fue un perseguidor y un religioso absoluto, y cuando Jesús vino a su vida, realmente explotó todo, él cambió absolutamente sus pensamientos, su perspectiva, su propósito, todo cambió. ¿Por qué? Porque él antes era un perseguidor de la iglesia, era un religioso, pero cuando el Señor se reveló a su vida, dice, él mismo tenía muchos pergaminos y muchas cosas por las cuales gloriarse, pero dice, Dios tiene todo por basura por el conocimiento de Cristo. Por eso él decía que este poder de Dios es un poder transformador, es algo poderoso, que si una persona realmente conoce y recibe el Evangelio y hay una verdadera transformación, hay un verdadero arrepentimiento, su vida nunca va a volver a ser igual. Su vida va a ser cambiada totalmente, va a ser un impacto. Lo que le sucede a esa persona va a ser algo que le impacte a ella y no solamente a ella, sino a otros también. Y otros van a poder ver ese cambio en su vida. La persona que realmente es transformada y cree en el Evangelio, crece, crece, se desarrolla espiritualmente, y va adquiriendo una madurez de carácter, o sea, un cambio, porque la Biblia también nos dice a nosotros que Dios nos ha llamado no solamente para conocer, sino para ser transformados a la altura de un varón perfecto como Jesucristo, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros vamos a ir adquiriendo parte de su carácter. Van a haber cambios en nuestra vida que nos parezcamos a Cristo. Si bien entonces este poder transformador, este evangelio que Dios vino a anunciar, es algo que nosotros debemos predicar, porque la demanda para nosotros es predicar el Evangelio, ¿cierto? Predicar el Evangelio es presentarle a la gente este Evangelio de salvación, que debemos hacerlo. El mandamiento para nosotros no es solamente predicar y anunciar el Evangelio, sino hay un mandamiento más grande que es hacer discípulos,
hacer discípulos para Cristo. En la antigüedad cuando alguien quería seguir un maestro, quería ser un discípulo de un maestro que ellos reconocido, lo que hacían era ir a vivir con ellos, con el maestro, para estar con él, o sea, para absorber toda su vida, para absorber cómo hablaba, cómo era, cómo pensaba, para escucharlo, para observarlo, para imitarlo, para ser como él. Entonces, en cierta manera, copiaban toda su forma de vida del maestro. Y eh, las personas cuando ya habían estado con el maestro adoptaban toda su carácter. Y es lo que los discípulos hicieron cuando estuvieron con Jesucristo, estuvieron con él nomás. Acuérdense que Jesús los llamó para estar con él. Jesús no los llamó para que ellos fueran grandes personas, los llamó primero para que estuvieran con él, para que conocieran de él, para que supieran de él, para que conversaran con él, para que durmieran con él, para que caminaran con él, porque ellos caminaban con Dios, con Jesucristo, estuvieron con él. Entonces, la demanda de nosotros no es solamente predicar el evangelio, que sí, lo podemos hacer y anunciar. Y me llama mucho la atención que la gente y la iglesia siempre está como, sí, esta persona aceptó a Cristo, levantó la mano, pero nunca hay una preocupación por hacer discípulos a Cristo. Y eh, me llama mucho la atención porque en realidad nosotros muchas veces nos conformamos con que la gente levante su mano y acepte a Cristo en su corazón, pero muchas veces ni sabemos y no los vemos nunca más. No sabemos si de ellos, no los volvemos a llamar, no sabemos si se congregaron en alguna parte. Nunca más caminaron con Dios, o sea, nunca caminaron con Dios en realidad. Y si bien hay que predicar el Evangelio, hay que enseñar el Evangelio, hay que hacer discípulos. La gran comisión del Señor Jesucristo cuando Él se fue al cielo, les demandó en Mateo 28, nos demandó a todos en realidad. Mateo 28, 19, 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. O sea, podemos enseñar con palabras, que es importante enseñar la palabra, enseñarles todo, pero también es muy importante enseñarles con el ejemplo. Entonces, hoy día yo veo que hay mucha falta de esta práctica de hacer discípulos para Cristo. Y uno pudiera pensar que es por ignorancia, por comodidad, por desobediencia, porque es un mandamiento de ir y hacer discípulos, es un mandato que el Señor nos dejó. Pero por otro lado, yo pienso que uno no puede hacer un discípulo, porque para ser un discípulo, ¿qué tiene que hacer uno primero? Lo primero que tiene que ser uno, para poder hacer un discípulo, uno tiene que ser discípulo primero. O sea, si yo soy discípulo, es porque he pasado tiempo con Dios. Si yo he pasado tiempo con Dios, conociendo a mi maestro, escuchando su palabra, viviendo con él, estando con él, y luego en forma natural voy a ser discípulos a otros. Pero la pregunta es, ¿por qué entonces no lo hacemos? ¿Será que nosotros no somos discípulos? Porque una pregunta, ¿a cuánta gente durante todo el tiempo que tú llevas en Cristo o llevas en el Evangelio, a cuánta gente tú le has enseñado la palabra de Dios? ¿A cuánto tú le has compartido? Porque la Biblia a nosotros nos demanda, en Primera de Pedro nos demanda que nosotros debemos estar preparados siempre para presentar defensa de nuestra fe, de la fe que tenemos. Y tenemos que estar preparados, dice, siempre, siempre preparados. Lo que significa que este tipo de, de presentar defensa tiene que ser directa o intencionalmente muchas veces. Porque a veces nosotros vemos que las personas están en error y nosotros las dejamos estar en error. Y no las sacamos del error porque a veces nos da lata decirle o porque a veces no sabemos cómo sacarlas del error. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para presentar una defensa de nuestra fe. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es llegar a ser discípulos, pero los discípulos
no van a ser discípulos si no son discípulos primero del Señor. Y como yo le decía, lo primero que hicieron los discípulos del Señor fueron estar tiempo con Él. Y en eso yo creo que está la raíz del problema, porque no podemos llegar a ser discípulos a otros si nosotros no hemos sido discípulos primero. Porque cuando los discípulos estuvieron con el Señor Jesucristo, el Señor no los preparó para ir y hacer inmediatamente, solamente estuvieron con ellos. Y cuando ellos ya le conocieron, cuando ellos ya estuvieron con Él, y ellos salieron, recibieron su poder, recibieron su respaldo, recibieron su ayuda, hicieron milagros en el nombre del Señor, porque estuvieron con Él primero. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero eso parte de creer, de arrepentirse y creer en el Evangelio. De arrepentirse y creer en el Evangelio. Es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, la responsabilidad que tenemos nosotros es no solamente predicar, sino llevar el Evangelio a otros, enseñarles estas buenas noticias de salvación, entregarles el conocimiento y entregarles ejemplo. Porque si bien nuestras palabras pueden decir mucho y ayudan, el ejemplo va a arrastrar a otros, va a arrastrar a que la gente venga a Cristo, va a arrastrar a que quieran conocer a Cristo. Va a ser en forma natural, la gente va a querer, va a reconocer, como los discípulos, la gente reconocían que que estuvieron con Jesús. Ellos ni siquiera hablaban, ¿se acuerdan cuando Pedro quería esconderse y todo, y la gente le decía, pero tú hablas como ellos, como él, tú eres como él, tú eres como uno de ellos, porque no lo podían negar, porque habían tenido su tiempo con el Maestro. De la misma manera nosotros. Jesús nos dio el Evangelio de las buenas noticias de salvación, con que su Hijo sería el gestor de esta salvación. Y lo hizo porque Él nos amaba, porque Él nos ama. Porque dice la Biblia en Juan 3:16, que de tal manera Dios nos amó, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cierto? Por esa razón vino el Señor a revelarse a nosotros, vino Jesús a entregarnos el Evangelio de salvación, esas buenas noticias, porque nosotros las necesitábamos. Porque nosotros necesitábamos que alguien fuera el puente, el intercesor que nos pudiera unir de nuevo con Dios, con la relación con Dios. Y en eso se basa el Evangelio. Jesucristo vino a hacer eso. Y lo hizo simplemente porque nos amaba. Simplemente porque Él fue el gestor de esta salvación. A Él se le ocurrió. Él tuvo la iniciativa con el Padre, Jesucristo, y el Padre tuvieron la iniciativa de hacer esta obra tan grande por el hombre. Se le ocurrió a Dios, porque Él nos amó primero, porque nosotros necesitábamos este amor, el amor de Dios, porque de otra manera nosotros iríamos a la perdición. Estábamos destinados a la perdición, a la muerte eterna. Entonces Cristo hizo eso por nosotros, por medio del Evangelio, nos dio la salvación. Ahora, si la salvación es netamente de Dios, la salvación es de Dios, es su obra en nosotros, es lo que Él vino a hacer por nosotros. Él vino a sanarnos, Él vino a librarnos del pecado, de la muerte. Él vino a darnos esta invitación para ir a la vida eterna, para ir al cielo con Él, para tener una eternidad con Él. Entonces, ¿por qué nosotros siempre estamos pretendiendo o dando la idea que nosotros tenemos parte en eso? O tratamos de dar la idea tantas veces de que somos personas tan buenas y tan justas y tan santas y tan perfectas que no nos equivocamos como que nosotros hubiéramos alcanzado algo. Nosotros somos salvos y nosotros hemos recibido del Evangelio de salvación, pero es netamente obra de Dios en nosotros. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque muchas veces los fariseos se hacían personas aborrecibles a la gente porque ellos pretendían mostrar su, su comunión con Dios a través de sus apariencias, a través de su liturgia o de ser personas tan compuestitas y tan correctas y que poco menos que no pecaban y poco menos que... Porque siempre estaban tratando de mostrar una forma espiritual. Y
¿Y por qué? Porque escondían algo. ¿Se acuerda que el Señor siempre les decía a los fariseos que ellos eran sepulcros blanqueados? Porque estaba haciendo la alusión a cuando hacían fiestas y pintaban los sepulcros, ponían todo bonito y todo, pero dentro los sepulcros estaban llenos de huesos podridos. Y así también les decía a esta gente que aparenta tener una actitud tan de justicia, tan de correcto y tan de perfecto y que no falla. ¿Y qué pasaba con los que realmente luchaban como el publicano que el Señor decía, se propicio a mí que soy pecador? ¿Qué pasaba con ellos? Ellos sentían que no podían lograrlo, no podían ser tan correctos ni tan justos, porque en realidad nadie puede ser correcto y justo por su propia fuerza, si no es la obra de Dios en nosotros. Es el Evangelio que comienza a vivir en nosotros cuando nosotros lo recibimos. Cuando nosotros nos arrepentimos, empieza a cobrar vida en nuestra humanidad, en nuestra vida. Entonces, algo que quiero decirles, hermanas, y que es muy importante, que muchas veces nosotros somos muy emocionales en nuestra fe, muy emocionales, o muy sentimentales, o muy románticas en nuestra fe. Pero eso no tiene nada que ver con ser una persona espiritual. Una persona espiritual es aquella que vive y obedece y se somete a la palabra de Dios, a pesar de que tiene luchas, a pesar de que su carne lucha, a pesar de que a veces caemos en pecado, a pesar de que eh, muchas veces tenemos aflicciones, tenemos dificultades, pero creemos que Dios en nosotros hace una obra de transformación, hace una regeneración, hace una renovación y es Él en nosotros. Pero aquí nosotros no tenemos nada de que hayamos cumplido y hayamos logrado algo de espiritual. Nosotros no somos. Entonces, evitemos ser autorreferentes y pretender no ser tan espirituales y pretender ser tan super, porque no lo somos. Porque todos los días nosotros nos levantamos en esta lucha y en esta batalla. Nuestra confianza está en que Él venció. Él vino a darme luz a mí que estaba ciega. Él vino a sacarme de la opresión del pecado y de la cautividad del pecado. Él vino a librarme de la muerte. Él vino a hacer todo por nosotros. Y yo lo tengo porque yo lo recibo de su salvación que Él me vino a dar, de la salvación que Él ha venido a darme por medio del Evangelio. Entonces, en conclusión, ¿qué aprendimos hoy día? Que es necesario arrepentirse, que el arrepentimiento va a traer cambio de dirección, cambio de corazón y cambio de mente. Creer en el Evangelio no es creer en mi propio concepto del Evangelio, de lo que yo pienso de la palabra de Dios, lo que Dios hizo. Es recordar que creer en el Evangelio es aceptar lo que Dios dice y obedecerlo, ponerlo en obra. Otros, también es importante la gran comisión. La gran comisión es enseñar con la palabra y enseñar con el ejemplo, con mi propio ejemplo. Predicar más enseñar. Eso es creer en el Evangelio. Y quiero dejar un desafío para cada una de ustedes, que se propongan, porque yo sé que, por ejemplo, muchas de las mamás que están en sus casas, muchas veces tenemos que enseñarle a nuestros hijos, pero no solamente a nuestros hijos tenemos que enseñarles. Muchas veces hay que enseñarle a nuestros amigos, a nuestra familia que no es creyente. Tenemos que enseñar la palabra de Dios. La mejor manera de ser efectiva en nuestra enseñanza es que nosotros vivamos con el Señor primero. Porque cuando tengamos que hablar, el Señor nos va a dar palabras, nos va a respaldar y Él nos va a recordar lo que tenemos que hablar. Y Él nos va a dar el favor para ser escuchados. Así que eso quería compartirles acerca de esta primera
sección que vamos a tener acerca del Evangelio de Salvación. Si este fundamento, que es que el Evangelio es la obra de Dios por nosotros, si nosotros no entendemos esto, que es un fundamento, difícilmente nosotros podemos edificar otras cosas, si no entendemos que es netamente obra en la que Dios ha obrado este plan para salvarnos a nosotros. No tiene nada que ver con nosotros, porque es Dios buscándonos, Dios acercándose al hombre, Dios, porque ¿quién te fue a buscar a ti cuando estabas en pecado? Dios. ¿Quién te va a buscar a ti cuando tú estás ahí en tu mente maquinando cuando has hecho algo malo? Dios. Dios está ahí, Dios buscándote, Dios hablándote. Es su obra, es Él buscándonos a nosotros. Nosotros no tenemos nada que ver. Somos alcanzados por Él.